Trencant barreres acudim a Radio Clara, on coneixem Josefina Juste, presidenta de Mujeres en Movimiento, presentadora de 2 programes en Radio Clara i professora d'Història a la Universitat Catòlica de València. Me llamo Josefina Juste, soy licenciada en Historia, doy clases en la universidad, trabajo en esta radio, en un programa de debate político los miércoles en el 104.4 de la frecuencia modulada en Radio Clara, en el programa Acción Directa, el programa de CGT del País Valenciano. Mi hijo terminó el instituto acá en Valencia, el instituto y bueno, toda la enseñanza secundaria, media. Bien, yo veía los libros y no sabía si tirarme de los pelos o ponerme a llorar, pero nunca escuché que se cuestionaran los libros. Sí se cuestionaba el pago de los libros. Desde hace 19 años tengo diagnóstico de esclerosis múltiple y eso me llevó ya en Argentina a integrarme en la red de personas con discapacidad, pero no desde un aspecto asistencialista, sino llevando adelante esto de querer ver qué pasaba con mi discapacidad y con mi enfermedad. Llegada a España, hace justo 10 años ahora, empecé a ponerme en contacto con asociaciones que tienen que ver con la esclerosis múltiple y con COSENFE, que es la federación la que reúne a todas las asociaciones. Es un movimiento que le falta organización de las personas con discapacidad, o sea, hay mucha organización en la estructura, hay un algo muy asistencialista en las organizaciones de discapacidad aquí en España. Se confundió el bienestar con no hacer nada, con que denme. Entonces la persona con discapacidad se dedicó a recibir. No está mal para compensar las necesidades que tenga y que no pueda cubrir, pero no era lo único que tenía que hacer. Una cosa importante es formarse, es pensar, es tener un espíritu crítico frente a lo que les sucede. Saludamos en los controles a nuestras compañeras. De este lado, quien les habla, Josefina Juste y Eber Montesinos, y ya irán llegando nuestras demás compañeras. Y hoy vamos un poco rapidito, porque creo que ya tenemos al teléfono a Petra desde Nueva York. Podeu escoltar Josefina els dimecres de 4 a 6 de la vesprada i l'últim dilluns de cada mes, a la mateixa hora. Se nos ocurrió que era muy importante tener un programa para comunicarnos, un programa de radio en este caso, y así surgió Mujeres en Movimiento. Los medios no solo comunican, informan, sino que también tienen una labor de enseñanza que no cumplen. O sea que se sacan la responsabilidad de encima. Entonces, ¿a qué van? A la información que yo llamaría amarilla. O sea, a la información de poner un esquizofrénico mata de 20 puñaladas, en vez de poner una persona mata de 20 puñaladas que tenía esquizofrenia, pero que no es la esquizofrenia, sino que de repente la esquizofrenia que no era tratada y que no tenía medicamentos a mano. Bueno, o sea, poner el acento siempre en lo amarillo, y eso hace a la desinformación, no a la información, y eso hace a que la gente sienta temor o sienta indiferencia, y ese no es el camino es enseñar, mostrar las posibilidades que tiene todo esto de vivir con una discapacidad, compartiendo la situación con las personas que están en el entorno y con la conciencia y la acción permanente de la persona que tiene discapacidad.